Bueno, ahí ven el drive, ¿no? Sí, profe, ya se ve. Bien. ¿Ustedes tienen dudas más con prueba de hipótesis o quedó alguna duda con intervalo de confianza, estimadores, con algo de eso? Ya me imagino que por los puntos que me dijeron, más con prueba de hipótesis, ¿no? ¿Cómo, profe? O sea, ¿tienen dudas más con prueba de hipótesis o también tienen dudas con lo que sería intervalo de confianza, estimadores, que es lo primero de la unidad? Tamaño mínimo de muestra, o eso ya lo entendieron y vamos directamente a prueba de hipótesis. Yo con prueba de hipótesis, no tengo nada. Bueno, vamos a empezar entonces con eso y última después volvemos para atrás. Bueno, acá hay como un Yo tengo resumen. una... Sí, Ay, decime. perdón. Yo justo tenía... Me acordé que había tenido una duda con el ejercicio de los últimos de la primera parte, digamos, de lo del intervalo, puede ser. Creo que es el 26 y el ejercicio C, que había que calcular el tamaño mínimo de muestra. Bueno, ahora después lo miramos entonces. El Dale, 26, dale, sí, gracias. de nada. Bueno, esto es como un resumen, ¿sí? Que dice acá la prueba de hipótesis de una población. ¿Sí? Tenemos dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La nula siempre lleva a la igualdad y la alternativa nunca lleva a la igualdad. ¿Sí? Y tenemos una campana de Gauss que nos puede pasar bilateral, ¿sí? Que son dos colas, que es cuando tengo el igual en la hipótesis nula y desigual en la alternativa. Y tengo la región crítica, ¿sí? Y la región no crítica, que es la de no rechazo. Y después cuando aparece el menor igual o el mayor igual en las hipótesis nulas, se llaman unilaterales de una cola, ¿sí? Y bueno, lo que está eh, rayado sería la región crítica o de rechazo de la hipótesis nula, y lo otro que está sin rayar sería la región de no rechazo de la hipótesis nula. Después tienen los puntos críticos, ¿sí? Como les había dicho. Eh, la región crítica y los puntos críticos y todo esto tiene que ver con el nivel de significación que nos da el valor alfa. Y siempre en estos ejercicios, al final tenemos que poner una decisión estadística y una acción derivada, ¿sí? Una conclusión de lo que nos pregunta. Entonces, sabiendo eso como base, acá vienen un par de estadígrafos para una población. Por ejemplo, si tenemos que usar la muestra, ¿sí? Perdón, la muestra no, la media, tengo estos cuatro casos, ¿sí? En estos cuatro casos son las condiciones para saber si tengo que usar t-student o normal, ¿sí? Cuando estoy hablando de la media, ¿no? Entonces, cuando tengo población normal infinita, ¿sí? Que quiere decir cuando solamente tengo la muestra, o sea, no tengo la población, entonces población normal infinita, o no normal con n mayor a 30, y tengo la varianza poblacional conocida, puedo usar esta fórmula que es de normal. Ahora, cuando tengo la población normal finita, o sea, porque conozco la población, o no normal, con n mayor o igual a 30, y la varianza poblacional conocida, puedo usar esta fórmula. Es la misma que la anterior, pero se le agrega esta raíz que se llama factor de corrección. Y después empieza a venir lo de t-student. T-student aparece cuando la varianza poblacional es desconocida, ¿sí? Cuando la población es normal, finita o infinita, y cuando la varianza
poblacional es desconocido. Entonces ahí utilizo este destino. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? No, no, todo bien. Bueno. Después yo tengo, en vez de para la media, tengo para la proporción poblacional que es pi. Entonces acá tengo dos fórmulas nada más. Una para población infinita y la otra para población finita. ¿Sí? Estas son las dos fórmulas que hay. Y después tengo la fórmula para para estadígrafo cuando utilizo la varianza poblacional, que hay una única fórmula que es esta. Después tengo los errores de tipo 1 y de tipo 2, que esto mucho no se usa, aparece una vez sola en un ejercicio creo, pero es como un dato para verificar que otra cosa. El error de tipo 1 significa el rechazo de una hipótesis nula verdadera. Que en otras palabras, acá tengo una flechita acá abajo, dice que el nivel de significación indica la probabilidad de que me haya equivocado. Y el error de tipo 2 sería que no rechace una hipótesis nula falsa. Estos son los errores, lo que quiere decir cada uno, pero no es muy válido en los ejercicios. Eso es lo con una población. Son las fórmulas que podemos usar. Después con dos poblaciones tenemos eh, comparación de medias poblacionales, ¿sí? Cuando yo tengo dos medias, y las varianzas conocidas. Que la fórmula es esta. Y la de z igual. Después tengo estas dos fórmulas que a veces el profe la da y a veces no. ¿Sí? Porque en realidad lo que a veces solamente quiere que hagan f de Snedeker. Pero bueno, acá hay una fórmula que pueden zafar de f de Snedeker, pero no sé si se las explicó. Si no se las explicó es porque no quiere que la usen. Acá dice, por ejemplo, que también es válido cuando las varianzas son desconocidas, ¿sí? Pero n tiene que ser mayor a 30. Entonces, cuando las varianzas son desconocidas y n es mayor a 30, yo puedo usar esta fórmula. Y cuando las varianzas son desconocidas, pero con n menor a 30, yo puedo usar esta fórmula de acá abajo. ¿Sí? Puedo usar estas dos. Y así zafar de f de Snedeker. Pero no sé si les dio estas dos. ¿Les dio estas dos, chicos? No. Bien, porque la idea es que hagan la prueba de Snedeker porque es lo importante que sepan. Pero hay a veces que se puede utilizar esto. Bueno, y después tienen la comparación de proporciones, pero poblacionales. ¿Sí? Entonces tienen la fórmula de z, ¿sí? De normal, y acá tienen distintas fórmulas para poder sacar p, ¿no? Todas estas me imagino que ya lo tienen. Y después, bueno, aparece la prueba de Snedeker, ¿sí? Que Snedeker empieza utilizando, tenemos que sacar los grados de libertad del numerador y del denominador, que es siempre la muestra menos uno. Después tienen que sacar la f, ¿sí? De Snedeker haciendo las varianzas muestrales, la división de las varianzas muestrales. Y después hay que hacer el dibujito, ¿no? Eso después lo vamos a ver en un ejercicio. Entonces después aparecen más fórmulas, y que estas acá se utilizan f de Snedeker. Que estas dos se utilizan cuando las varianzas son desconocidas, ¿sí? Entonces para ser desconocidas, cuando son desconocidas y son iguales, que hay que probar que son iguales con la prueba de Snedeker, que es esto que está acá arriba, hay que probar que son iguales, después vamos a ver cómo. Entonces primero yo tengo que sacar la varianza ponderada y después tengo que sacar el valor estadístico de prueba, que es t de student.
Y ahí vamos a poder saber la acción derivada y bueno, como siempre. Tengo que usar estas dos fórmulas y la decisión estadística, ¿no? Y en el 5 yo tengo otra forma, ¿no? Que sería cuando las varianzas son desconocidas, pero distintas, no iguales como antes. Cuando son distintas, son más largas las cuentas, es peor. Yo acá primero tengo que sacar los grados de libertad, que lo puedo sacar con dos fórmulas distintas. Seguramente el profe les dio una fórmula parecida a esta, pero sin el menos 2, y acá abajo de todo no es n más 1, sino n menos 1, ¿sí? Que es lo que aclaré acá. Esa fórmula que les dio el profe es una, y otra fórmula que saca lo mismo es esta que les dejo acá, que es agregando el menos 2, y abajo de todo sería n más 1 y n más 1. ¿Sí? Esa sería la otra fórmula que pueden utilizar. Y después calculan el valor estadístico de prueba, que es el test de Webb, que lo calculan de esta manera. Y ahí ya podemos sacar la acción derivada de la decisión estadística. Entonces estas dos fórmulas las utilizamos cuando las varianzas son desconocidas, pero antes hay que saber si son iguales o distintas, que eso lo sabemos con la prueba de F-Nédeko. Bien, esto es con dos poblaciones. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Algo que preguntar? ¿No? No, yo la verdad que No. al de prueba con dos poblaciones tengo que volver a mirar la clase porque fue medio pesado. Así que todavía no tengo dudas. Ahora vamos a ver un ejercicio igual, a ver si queda un poco más claro eso. Bueno, a ver, vamos a repasar un poco los ejercicios que me fueron preguntando ustedes. Acá, por ejemplo. Bueno, vamos a leer el 35, que era uno de los que habían preguntado, que también hizo el profe, pero no sabían por qué había utilizado TestStudent. Acá. Bueno, dice, una fábrica de barras de acero produce con una longitud media de por lo menos 2,8 metros cuando el proceso funciona correctamente. Entonces, por lo menos 2,8 sería mayor o igual a 2,8. O sea, la media es mayor o igual a 2,8. ¿Sí? Que es lo que se puso en la hipótesis nula. ¿Sí? Como es mayor o igual, sería la hipótesis nula, por el igual. Entonces, la hipótesis alternativa va a ser lo contrario, entonces menor a 2,8. Se selecciona una muestra aleatoria de 25 barras en la línea de producción. O sea, ahí tengo n, ¿no? Que es 25. El otro dato. Que arroja una longitud media de 2,43 metros y un desvío estándar de 0,2 metros. Entonces, de la media, de la muestra, perdón, arroja estos dos valores. Entonces arroja la media muestral y el desvío muestral. ¿Sí? Entonces yo tengo la media muestral que es 2,43 y el desvío muestral que es 0,2. Entonces la compañía desea determinar si la máquina necesita algún ajuste. ¿Qué decisión tomará la empresa si se hace una prueba de hipótesis al 5% de significación? Suponer distribución normal de las longitudes. Bueno, es población normal, el nivel de significación es 0,05. Y bueno, ¿por qué uso TestStudent entonces? Ahora que lo ven acá. ¿Por qué creen que uso TestStudent, chicos? Porque no tenés la varianza poblacional. Exactamente. A mí como dato me da el desvío muestral. ¿Sí? Que si lo elevo al cuadrado tendría la varianza muestral. Entonces como tengo lo muestral, tengo que usar TestStudent, ¿sí? Porque para poder usar la normal tengo que tener el dato de lo poblacional. Y no lo tengo. ¿Sí? ¿Se entiende eso?
Sí, sí. No me acuerdo quién había preguntado la duda de este, si se entendió o no sé cuál era. Sí, yo, profe. Ahí entendí, gracias. Pero pasa que también en otros ejercicios se utiliza la, la normal estandarizada y tampoco sé cuál es la varianza poblacional. Ah, no, sí, es dato, ¿verdad, no? Ahí, por ejemplo, ¿en cuál? O acá decir. A ver, creo que el 34. A ver. Mm, El 34, bueno, ahí lo vi, parece que también está la varianza, pero muestral. Igual no te entendí. ¿Cómo que? ¿En otros ejercicios qué? No te entendí bien. Que por ejemplo en el 34 tengo como dato el desvío estándar muestral, no Sí. poblacional. Y sin embargo utilizo la normal estandarizada. Bueno, acá tengo No te estudian. bueno, acá tengo el 34, yo usé este student, Ah, en mi caso. Igual, si ustedes utilizan la normal, ¿sí? Porque acá, bueno, acá en realidad n tenía que ser como, ¿se acuerdan? Si se podía ¿cómo? usar. ¿Se acuerdan que la normal, ¿sí? Se utilizaba, esperen que pongo acá la foto. Cuando la población es normal infinita o cuando es no normal n mayor o igual a 30, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, en el ejercicio 34, como n es mayor o igual a 30, a ver acá. En realidad tienen que usar tdstudent porque no tengo la varianza poblacional. Pero como n es mayor a 30, podría usar normal, ¿sí? Podría usar la normal. Y tendría que dar lo mismo, ¿sí? Sí, me dio lo mismo por eso. Exacto, le dio 4, ¿no? O aproximadamente 4. Justo 4. Claro. Bueno, sí, es lo mismo. Es lo mismo, pero se cumple nada más porque n es mayor o igual a 30. ¿Sí? Ah, ok. Es por eso. Pero lo ideal en realidad sería calcular tdstudent. Pero sí. Ok. Testudent usaría cuando es menor. Tdstudent usás, no, usás cuando tenés la varianza muestral o desvío muestral. Ahí usás tdstudent. Ahora, la normal la podés usar cuando tenés la varianza poblacional o cuando tenés la varianza muestral pero con n mayor a 30. ¿Sí? Ah, ok. Por ejemplo, acá en el 35, volvemos al 35, n es menor a 30. Entonces no puedo usar normal. No me queda otra que usar tdstudent. Testudent. Claro. Ah, está. Gracias. De nada. Bueno, bueno, entonces el ejercicio este era, yo tenía que calcular tdstudent, entonces pongo la fórmula, ¿sí? Y reemplazo, porque tengo todos los valores, ¿sí? Tengo la media, muestral y poblacional, tengo el desvío muestral y tengo la muestra. Entonces pongo todos los valores y me dan menos 9,25. Y los grados de libertad, que es n-1, que está acá entre paréntesis con la t de student, sería 25 menos 1, que es 24. Bueno, eso lo tengo que buscar en la tabla de t de student, ¿sí? Tengo que buscar los grados de libertad 24, con el nivel de significación 0,05, y ahí voy a encontrar este menos 1,711, que es el punto crítico del grafiquito que hice acá en el costado, ¿sí? Y el menos 9,25 que me dio en el estadígrafo, lo ubico y está en la parte de rechazo, de rechazar la hipótesis nula. Entonces la hipótesis nula va a ser falsa y la alternativa va a ser verdadera. Y bueno, y como verán, es unilateral a izquierda porque la hipótesis es mayor o igual en la nula y menor en la alternativa. Entonces por eso es unilateral a izquierda.
Entonces después al final ponen siempre, decisión estadística, rechazar la hipótesis nula, porque justo cayó en la parte de rechazo. Y la acción derivada tiene que poner que con un nivel de significación del 0,05, ¿sí?, se puede afirmar que la máquina necesita un ajuste, ¿sí? Porque si la, porque el ejercicio decía, eso depende de cada ejercicio, ¿no? Al principio decía que por lo menos tiene 2,8 metros cuando funciona correctamente. O sea, cuando es mayor o igual a 2,8 funciona correctamente. Si es menor a 2,8 necesita un ajuste. Entonces, como dio verdadero la hipótesis alternativa, o sea que sea menor como 2,8, entonces quiere decir que necesita un ajuste. Bien, entonces en la acción derivada pongo eso, que se puede afirmar que la máquina necesita ese ajuste. ¿Sí? ¿Se entiende este ejercicio, chicos? Sí, profe. Profe, te hago una consulta. Sí, decime. A veces es como que como que el tema del enunciado, siempre cuando planteamos las hipótesis, siempre lo tenemos que plantear con la hipótesis nula, ¿no? Depende de lo que te diga el enunciado, porque si el enunciado te marca algo que lo incluye, o sea que tiene un igual, empezás con la nula. Sí, Pero si el enunciado te marca algo que no tiene el igual, tenés que empezar con la sí, alternativa. O sea, si el enunciado te hubiera dicho que sea menor que 2,8, la alternativa entonces es menor que 2,8. ¿Sí? Ahora, como el enunciado te dice por lo menos 2,8, eso significa mayor o igual. Entonces ahí te está dando el dato de la nula, y en el otro ejemplo que te di te estaba dando el dato de la alternativa. ¿Sí? Te puede dar claro, eso me confunde bastante a la hora de plantearlo. Sí, igual te da el dato de una o la otra, ¿sí? O sea, si a vos te dice menor o mayor, o sea que no incluya el número, te está hablando de la alternativa. Ahora, cuando te habla de por lo menos o a lo sumo, o mayor igual o menor igual, te está hablando de la nula, ¿sí? Entonces vos sabés que la nula Ok, siempre es lo contrario a la alternativa y viceversa, ¿no? claro, sí, 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 eso sí, pasa que bueno, al momento de plantearlo ahí como que me confundo un poco, pero bueno, lo tengo en cuenta, gracias. Sí, habría que leer todos los enunciados y como fijar la vista cuáles son los detalles en donde se usa uno y en donde se usa el otro. Habría que ver esos detalles. Claro. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno. Entonces me habían preguntado también el 40, que había el mismo problema que con el tema de cuál uso. Bueno, el problema es el 40, ¿cuál? El que había preguntado el 40, porque tiene tres partes el 40. Sí, bueno, ¿cuál uso? Porque el 40A sería. Bueno, el 40 yo sé de Student. ¿Qué había usado normal Sí, ustedes? claro. Yo también lo había hecho con la TED Student, pero el profesor lo hizo con la normal. Bueno, lo habrá hecho con lo normal Porque, porque n es mayor a 60, mayor a 30, perdón. no, él dijo que porque la población no era normal. Pero él También. siempre había dicho que tomar las poblaciones normales. Sí, igual Bueno, es por o se eso. contradijo o yo no entendí. Es por eso. No, sí, es por eso mismo. O sea, en realidad, cuando el enunciado no te dice que es normal, o sea, no te aclara, se supone que no es normal. Se supone. Eh, pero en este caso, es por eso. Como es n mayor que 30 y no aclara que es normal, se puede tomar como z. ¿Sí? Pero tampoco está mal que se tome como t de Student, porque estaba hablando de desvíos eh, muestrales, entonces no estaría Claro, mal. Pero también se puede utilizar z, sea normal, porque n es mayor a 30 y no aclara que sea normal el ejercicio. Entonces por eso se puede usar. Como le dije antes a la compañera que preguntó el otro punto,
Si vos calculás con Z y con T, te va a dar exactamente lo mismo. Te va a dar el mismo resultado, 3,24 y pico. O un aproximado. Sí, da aproximadamente lo mismo. Y Claro. después para el B, entonces, si hiciste el A con T Student, para el B, ¿cómo haces? Para Porque el- te queda los valores P. Ah, ¿Usás el phi de la T de Student o usás el phi de la normal? y pero no te dio el mismo resultado o parecido. Sí, sí. Por eso sí, no, en realidad se hace del estadígrafo en que yo estoy. Como estoy en TD Student, lo hago en TD Student. Si estoy en Z, lo hago en Z. Ok. A ver. Yo en este caso lo hice en TD Student con 3,25 tomé el valor, porque antes me dio aproximadamente 3,25. Pero si vos lo haces con Z, es lo mismo, es con 3,25, o sea, va a dar... Ah, vos decís cuando lo buscas en la tabla, decís... Claro, sí. Ah, no, 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 cuando lo buscas en la tabla, acá necesitas sí o sí otra tabla, porque TD Student no tiene eso. Sí, sí. Sí, ahí sí Sí, no necesitas. tiene la tabla. Sí, sí, sí. Te entendí mal la pregunta. Sí, cuando buscas la frecuencia, ¿sí? Sería esto. eh, tenés que fijarte en la de normal. Sí, Claro, claro, sí, ahí ya tenés que pasar a la normal. Sí o sí, porque la de Student no tiene los fractiles. claro. Entonces ahí te va a dar este 0,99942. Bueno, lo reemplazas en la fórmula de valores de P y ahí te da. ¿Sí? Acuérdense que el valor de P, si es menor que el nivel de significación, se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Y en este caso eh, tiene que coincidir eh, con la hipótesis, ¿sí? Fíjense que en el valor de P me diga que se rechaza la hipótesis nula. Y en el ejercicio A también me dio que se rechaza la hipótesis nula. Tiene que coincidir eso, ¿sí? Tiene que dar igual, como una verificación el valor de P. ¿Sí? Perfecto, gracias. Eh, bueno, y este ejercicio es lo mismo. Yo lo hice con T de Student, pero lo pueden hacer con Z porque N es mayor a 30. Y es lo mismo tal cual. Los datos los van a tener todos, los reemplazan en la fórmula, les va a dar un numerito y después hacen la campana de Gauss. Acuérdense que como yo tengo un nivel de significación del 0,05 y ahora la campana de Gauss es bilateral, ¿sí? Porque las hipótesis son igual y desigual, entonces es bilateral, se va a repartir. O sea, ese 0,05 lo voy a dividir en dos partes. Entonces yo voy a buscar para el primer punto crítico la acumulada en 0,025, ¿sí? Y bueno, el otro punto crítico va a ser el mismo número, pero con otro signo, ¿no? Con positivo en este caso. Si no, en otras palabras, estaría buscando el punto crítico de 0,975, estaría buscando acá, que sería este valor positivo. Bueno, y el valor que me dio, que es 3,2483, cae en la parte de rechazo, entonces la hipótesis nula es falsa y la alternativa es verdadera. Entonces yo rechazo la hipótesis nula y la acción derivada es que se puede afirmar que existe evidencia de que la compra media es distinta de 10 galones. ¿Sí? Como es verdadera la hipótesis alternativa, la media es distinta a 10 galones, según lo que decía el problema, ¿no? Después otra cosa, chicos, una pregunta que me hicieron bastante por el mail. Yo para sacar P, o sea la proporción muestral, tengo tres formas en los ejercicios. Una es que te lo dé directamente el ejercicio, como dato. Otra es que te dé el dato de R y N, ¿sí? O sea, de la muestra y el atributo de la muestra. Entonces vos dividís R dividido N y ahí te da P. Y otra, que si no te da ninguna de las dos, ¿sí? O sea, no te lo da como dato y no te da tampoco R y N, entonces vos le adjudicás el valor 0,5. ¿Sí? Se le pone el valor 0,5 cuando no tenés ningún dato. ¿Sí? O cuando dice que el ejercicio, como hay uno que dice que no hay estimaciones previas.
Entonces, como no hay estimaciones previas y no tengo ningún dato, no lo puedo calcular, entonces P va a valer 0,5. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá con esto de T de student, valores de P, lo de la proporción muestral? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Vos entiendo? No, profe, por ahora no. Bueno, el 40, el 40 decía así, ¿no? O sea, para hacer también la última parte. El propietario de una gasolinera desea estudiar los hábitos de consumo de gasolina de los conductores en su estación. Una semana cualquiera se selecciona una muestra aleatoria de 60 conductores. Bueno, ahí tengo N con los siguientes resultados. La cantidad media es 11,3 galones y el desvío estándar 3,1 galones. Estos dos datos vienen de la muestra, entonces son muestrales. Y la cantidad de conductores que compraron gasolina premium es 11. O sea, de los 60 conductores, 11 compraron gasolina premium. Entonces este 11, como es un atributo, una característica de N, vendría a ser el dato de R. ¿Sí? Entonces con un nivel de significación del 0,05, que sería alfa, ¿existe evidencia de que la compra media es distinta a 10 galones? Bueno, fíjense que acá, como acá dice que es distinta a 10, como la pregunta que me hicieron antes, está hablando de la hipótesis alternativa, que la hipótesis alternativa es distinta, entonces o sea, desigual. Entonces la hipótesis nula va a ser igual a 10. Y ahí tengo las dos hipótesis. Después, bueno, en el B dice encuentra el valor de P. Y en el C dice que con un nivel de significación de 0,05, ¿existe evidencia de que menos del 20% de todos los conductores de esa gasolinera compran hasta premium? Esta pregunta, o este dato que me da en la pregunta, ¿me está dando la hipótesis nula o la alternativa? Alternativa, ¿no? La alternativa. Bien. Porque dice que sea menos del 20%. O sea, menor a 0,2. ¿Sí? Entonces acá tengo la hipótesis alternativa que la proporción muestral es menor a 0,2. ¿Sí? Acá el problema está hablando de proporción, ¿sí? Está hablando de porcentaje, que es lo mismo que proporción, lo mismo que probabilidad. ¿Sí? Y la nula va a ser lo contrario, mayor o igual a 0,2. Y bueno, en este caso, ¿sí? Eh, cuando hablo de proporción siempre se utiliza Z y tengo todos los datos, ¿sí? Que los anoté acá arriba de todo. Una consulta, ¿cómo obtuvo la proporción? Ahí la proporción muestral. Claro. Claro, como el dato me dio que N era 60 conductores y que R eran 11 conductores que compraron nafta premium, entonces yo P lo saco como R dividido N, que es lo que puse acá. Claro, está en el A. Claro. Más arriba, sí. Bien. Entonces lo pongo acá, reemplazo P por ese valor que acabo de sacar, el valor de pi, que es la proporción poblacional, es el 0,2 que me dio el problema, y N es 60. Entonces hago toda la cuenta y me da este valor. Después tengo la campana, que es una campana unilateral, ¿sí? A izquierda, ¿sí? Es a izquierda porque la hipótesis nula es mayor o igual y la alternativa es menor. El nivel de significación es 0,05, así que busco esa acumulada para buscar el punto crítico. Y me da menos 1,645. Ubico el valor del estadígrafo Z y cae en la parte de que no rechaza la hipótesis nula. Entonces quiere decir que la hipótesis nula es verdadera. ¿Sí? Entonces, la decisión estadística es que no rechace la hipótesis nula y la acción derivada es que con un nivel de significación del 0,05 no existe evidencia de que menos del 20% de los conductores compran premium. ¿Sí? Como era falso lo de menos del 20%,
Entonces no existe evidencia de que menos del 20% compren premios, ¿sí? Porque en realidad supera el 20% los que compran premios. ¿Bien? ¿Se entiende el ejercicio? Sí. ¿Qué? ¿Los demás, chicos? ¿Vamos bien? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bueno. Bueno, me habían preguntado el 26C, vamos a hacer esa mínima aclaración que me habían preguntado y después vamos a los de dos colaciones. Acá. Bueno, el 26C y el 27 son, el 26 y el 27 son como integradores de la primera parte de la unidad, ¿sí? Donde se calcula casi todo. Entonces, yo tengo acá, encima larguísimo el 26. Dice que el investigador de mercado de una empresa de productos electrónicos desea estudiar los hábitos de ver televisión de los residentes de un área en particular. Se selecciona una muestra aleatoria de 40 personas, o sea, n vale 40, que respondieron y a cada una se la instruye para mantener un registro detallado de todo lo que ve en televisión durante una semana específica. Los resultados son tiempo medio que pasan viendo televisión en la semana, 15,3 horas, con un desvío típico de 3,8 horas. ¿Sí? 27 personas de las que respondieron vieron el noticiero nocturno por lo menos 3 veces en la semana. Y dice que es población normal. Entonces yo tengo que n es 40, que la media es 15,3, que el desvío es 3,8 y el 27 ¿qué es, chicos? Es R. R, exactamente. Es un atributo de n, de los 40 personas. Bien, y es población normal. Bueno, entonces fíjense, acá anotamos los datos. N es 40, la media muestral es 15,3, el desvío muestral es 3,8, R es 27. Entonces yo P lo puedo sacar como R dividido N. Entonces 27 dividido 40, que me da esto. ¿Sí? Acá no sé por qué puse población no normal, porque ahí recontra claro que es normal, a menos que lo haya hecho con una guía vieja. Eh, y la varianza poblacional es desconocida, ¿sí? Entonces estos son todos los datos, salvo que acá es población normal. Está mal ahí que dice no normal. Entonces en el A dice que construya un intervalo de confianza del 95% para la media de la cantidad de tiempo que se pasó la población en esa ciudad viendo televisión por semana. Entonces, ustedes para intervalo de confianza también tienen como 10 fórmulas que dependen también de que si es normal o no, de que si n es mayor a 30 o menor a 30, de que si es finita o infinita, de que si la varianza es conocida o desconocida. Bueno, con todas esas variantes creo que tienen como 10 fórmulas, si no me falla la memoria. En unas utilizan Z, en otras utilizan T de student, y en otras utilizan una letra que es K, que la calculan. Y si no me falla la memoria, era la raíz de 1 sobre E o algo así. Si no me falla la memoria. Entonces tenían todas esas fórmulas. Entonces acá, como es población normal y la varianza desconocida, y bueno, y varias cosas que dijo el problema, yo utilizo esta fórmula. En donde la media muestral lo tengo como dato, el desvío muestral lo tengo como dato, la muestra lo tengo como dato, y Z lo busco en la tabla cuando el nivel de confianza es 0,95, ¿no? Y ahí me da que Z vale 1,96. O sea, lo busco en la tabla de Kraft. Hago la cuenta y armo el intervalo, ¿sí?
O sea, le sumo y le resto 1,178 a 15,3 y me da el intervalo. Puede ser, chicos, que en algunas respuestas de la guía, como ya me han preguntado, hay algunas diferencias en las respuestas, a veces mínimas y a veces no tan mínimas. No se preocupen que puede pasar, que algunas no estén tan precisas o esté mal directamente la respuesta si es muy grande la diferencia. Bueno, en el B preguntaba, determina un intervalo de confianza del 95%, ¿sí? O sea, el mismo intervalo de confianza que antes, pero para la proporción poblacional, que ve el noticiero nocturno al menos 3 veces por semana. Si el investigador desea realizar, bueno, esto ya habla de otra cosa. Entonces ahora quiere la proporción muestral con el mismo nivel de confianza. Entonces, yo voy a utilizar esta fórmula para proporción muestral, cuando es intervalo. A P ya lo había calculado haciendo R sobre N, ¿sí? Z lo calculo con este nivel de confianza, lo busco en la tabla. Bueno, P ya dije que lo tenía y la muestra ya lo tenía. Entonces tengo todos los datos para calcular y ahí me da el intervalo de confianza para la proporción. Y en el C, que era el que me habían pedido, decía qué tamaño de muestra se requiere para tener un nivel de confianza del 95% al estimar la media poblacional con un error de muestreo no mayor a 2 horas. O sea, el error de muestreo va a ser 2. Nivel de confianza 95 y la desviación típica poblacional es igual a 5 horas. Entonces yo tengo como dato eso. Nivel de confianza 95, error es 2 y el desvío poblacional es 5. Entonces la fórmula que voy a usar del tamaño mínimo de muestra es esta, porque conozco la varianza poblacional y porque no tengo la población. Tengo una consulta, porque yo justamente en ese punto había hecho lo del proceso iterativo para calcular el tamaño mínimo de muestra, pero me dio 27, parecido, digamos, cerca. ¿Está bien o está mal? Habría que ver cómo hiciste, te la complicaste igual para hacer el iterativo, pero habría que ver cómo lo hiciste. Lo hice 3 veces y los dos últimos me coincidió en 27. Ahora mi pregunta es, ¿por qué usaste el iterativo y no las otras fórmulas? Porque pensé que se calculaba así, con el proceso iterativo. A ver, mirá. Espera que vamos al resumen y te muestro. Bueno, lo tengo dividido en dos hojas. Ese 24,01 no se redondea como 25. Ahora vemos lo del redondeo también. Bueno, acá el tamaño mínimo de muestra, cuando habla de la media, como hablaba recién, ¿sí? Tiene estas 4 fórmulas. ¿En qué varía? Las dos de la primera columna varía si la varianza es conocida o desconocida. O sea, en una voy a usar Z y el desvío poblacional, y en el otro voy a usar T-Student y el desvío muestral. Y las otras dos de la derecha se utiliza cuando tengo la población, ¿sí? O sea, cuando es finita la población. Y una es cuando es conocida y la otra cuando es desconocida, que es más larga. Entonces yo usé la primera fórmula porque tengo la varianza conocida y porque es población normal. Entonces utilicé la primera, que era lo más fácil. Después yo tengo acá les muestro el tamaño mínimo de muestra para la proporción, ¿sí? Que acá tienen las 3 formas de sacar P que les dije hace un rato, que puede ser con la fórmula R dividido N, o que sea un dato previo, o asignarle 0,5 si no tengo ninguna de las otras dos. Estas son las únicas dos fórmulas de tamaño mínimo de muestra. Eso y siempre, si yo no puedo obtener la proporción, le doy como 0,50. Claro, si no tengo el dato en el problema y ¿cómo se llama? Y no tengo ni R ni N,
le tengo que asignar 0,5. Ah, eso hiciste en el D, porque a mí tampoco me dio. Eso hice en el D, porque en el D me decía que era sin estimaciones previas y encima ya empezaba de cero. Claro. Entonces va a ser otra proporción. Ahí está. Y después el procedimiento iterativo es este que está acá, ¿sí? Pero es más largo. Te da igual algo, pero es más largo. Habría que ver cómo lo hiciste. De última después mandame una foto por mail y te lo reviso. Dale, sí. Yo justo también te había preguntado, te pedí fotos de varios ejercicios y uno era de estos porque los últimos dos no me habían salido y no me coincidía con lo que estaba en la guía. Claro. Y bueno, el D no te había salido por eso, por el tema de que era Claro, me da también cerca, pero... Pero sí. Bueno, yo te recomiendo que nunca uses el iterativo. Que Ok. uses la fórmula, ¿sí? Porque Gracias. ni siquiera lo toma, así que el iterativo, así que te conviene usar las otras fórmulas. Más fácil. Y el D, para que vean, si primero en principal, la segunda parte del problema empieza diciendo esto. Si el investigador decidiera realizar otra encuesta en una ciudad diferente. Entonces acá el problema empieza de cero. No tengo ningún dato. ¿Sí? Entonces, en el D, encima, en el D, me aclara esto. ¿Qué tamaño de muestra se requiere para tener un nivel de confianza del 95%? Acá tengo el nivel de confianza, que es 0,95. Al estimar la proporción poblacional con un error no mayor al 3,5. Acá tengo el error, que es 0,035. Y acá dice que no se dispone de ninguna estimación previa. ¿Sí? Entonces, como el ejercicio empezó de cero y no se tiene ninguna estimación previa, fíjense que no tengo ningún dato. No tengo ni N, ni R, ni un dato previo de P. O sea, ni un dato que me dé acá P. Entonces, como no tengo nada, le toca asignar a P 0,5. Que es lo que pasó en el D. El nivel de confianza es 0,95, el error es 0,035 y P le tengo que asignar 0,5. Entonces uso esta fórmula de N para la proporción y ahí me da el valor justo, 784. Creo que daba justo, porque si no lo hubiera puesto. Daba justo, justo. Sí, sí, da eso. Gracias, profe. De nada. Y con lo que me preguntaban antes, el 24,01 si no es 25. Sí, nosotros cuando tenemos 24 y pico, o cualquier número y pico, le ponemos el otro número. Pero como dio 0,1, ¿sí? Es una recontra excepción. Como dio 0,1, es 24. ¿Sí? Es esa la realidad. Pero sí, mayormente cuando se pasa el número es el otro. O sea, se aproxima al otro. Cuando estamos hablando de mínimo tamaño de muestra. O sea, si hubiera sido 24,1 o 24,2, un chiquitín más grande, ya le hubiera puesto 25. ¿Sí? Pero en realidad sí, el profe les habrá dicho que cuando se pasa un poquitito ya 25 le tendrían que poner. Bueno, Perdón, ¿el A me mostrás cuánto daba de este ejercicio? ahí está. ¿Cuánto era? Más 1,178. No sé qué decía. A ver. Ah, está bien. Sí, sí, sí. Ah, ¿da distinto? Da distinto, ¿no? Sí, da Sí, era distinto. distinto. Bueno, eso es lo que le decía, que da a veces no tan preciso, porque es 14, algo y 16, algo, pero no es justo, justo, justo lo que dice la respuesta de la guía. ¿Saben por qué pasa eso? Porque hay que ver qué tabla usaron para poner esas respuestas. ¿Sí? Hay a veces que no utilizan la tabla de Krauss, o utilizan otra tabla parecida, o utilizan menos decimales o más decimales, entonces es más preciso. Depende de muchas cosas. Por eso se acerca tanto, pero no es igual. Pero está bien, así que no se hagan problema. ¿Alguna duda hasta acá de este ejercicio? Profe, consulta. Para el P que se le asigna el 0,5, ¿por qué? ¿Porque no lo tenemos y le asignamos ese valor o puede ser otro?
Claro, a mí el problema inicialmente me daba el valor de R, me daba el valor de N, y entonces yo podía sacar P haciendo R dividido N. Eso era el Claro, principio del problema. Pero después a la mitad del ejercicio me decía que iban a hacer otra encuesta. O sea, chao, todo lo que tenía antes no me sirve, porque van a hacer otra encuesta. Entonces empiezo de cero el problema. Y cuando empecé de cero el problema, sí. no tengo ningún dato. No tengo ni N, ni R, y tampoco me da P. Entonces, como no tengo Ujú. ningún dato, le tengo que asignar el 0,5. Siempre 0,5. Ok, ¿Sí? sí, gracias. De nada. O si no, también te aclara, como nos aclaró en el problema, que no hay estimaciones previas. Entonces, como no hay estimaciones previas, quiere decir que P va a valer 0,5, porque no hay algo previo. ¿Bien? Bien, gracias. De nada. Y fíjense que el último puntito de la última parte dice que en base a los ítems 6D, ¿qué tamaño de muestra debería usar si solo realizar una encuesta? Bueno, acá les puse, fíjense que primero la muestra dio 24 en el C y en el D dio 784. Entonces debería usar la muestra del ítem D, ya que es más grande y por lo tanto va a tener mayor precisión en la estimación, ¿sí? Siempre cuando la muestra es más grande, más precisión voy a tener al analizar algo, ¿sí? No es lo mismo preguntarle a 3 personas que preguntarle a 100, ¿no? Entonces, eso es, siempre tienen que tener en cuenta eso. Mientras mayor es la muestra, más precisión hay, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda del 26? Este punto como que resume todo la primer mitad de la unidad. ¿Alguna duda, chicos? De mi parte no. Les quería mostrar rápidamente lo de valores de P, la fórmula nada más, porque no sé si las tienen en la cabeza, pero para que sepan esto. Que el valor de P cuando lo calculan, si es menor o igual al nivel de significación, se rechaza la hipótesis nula, y si es mayor al nivel de significación, no se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? La probabilidad acumulada, o sea, la frecuencia acumulada, que era el símbolo este, lo pueden hacer tanto con z como con t de Student como con el chi cuadrado, ¿sí? Que era lo que vimos hace un rato. Después cuando lo buscan en la tabla, sí o sí lo tienen que buscar en la tabla de z porque no tiene fractiles, no tiene eso la tabla de t de Student. Entonces sí o sí lo tienen que buscar en la de z. Pero el valor lo sacan del estadígrafo que hayan hecho antes en el ejercicio, ¿no? Entonces el ejercicio es bilateral, utilizan esta fórmula. Y mucho cuidado que el valor de z tiene el módulo. O sea que usted tiene que usar el valor del estadígrafo siempre positivo cuando es bilateral. Tengan cuidado con eso. Siempre lo utilizan positivo cuando el ejercicio es bilateral. Ahora, cuando el ejercicio es unilateral, tanto a izquierda como a derecha, no utiliza el módulo. O sea que le dejan el signo en el que está z. Puede ser negativo o puede ser positivo, ¿sí? Pero cuando es bilateral, siempre positivo, porque tiene el módulo. Bien, bueno, y acá están las distintas maneras de sacar P. ¿Alguna consulta con esto? ¿Cuál es el signo que está al lado del módulo de Z? No recuerdo ahora bien el nombre, pero es la frecuencia acumulada. Ah, frecuencia. Sí. Frecuencia. Es una, Gracias. ¿No es es, pi, profe? no sé si es pi, porque está raro el símbolo. No me acuerdo bien el nombre, pero sí, es como un símbolo griego, una letra griega, que en este caso significa frecuencia. Le podrían haber puesto la F para no complicarnos, pero le pusieron esto. Es para complicarla nomás. Y Sí, este es sí, uno de los mayúscula dice. temas, claro, ¿Cómo? Los dos hablaron juntos, no escuché. que este es uno de los temas de estos días, ¿verdad? Del lunes y del miércoles. Claro, valores de P en algún momento lo habrán visto, que en algún que otro ejercicio aparece aislado y después al final en los últimos puntos aparece como tema central del ejercicio, calcular valores de P y esas cosas.
Ok, gracias. ¿Y qué más habían preguntado? ¿Que había hablado? No, yo decía que sí, es phi mayúscula la letra esa. Ah, es mayúscula. Entonces, está bien, Sí. sí, puede ser. Puede ser. Ahora no recuerdo la letra. Yo recuerdo phi, pero recuerdo, debe ser la minúscula. La que se usa siempre. No, el profe dijo que era pi mayúscula de Z. Eso recuerdo yo. Claro, por eso debe ser la mayúscula. Yo tengo en la cabeza en phi, con phi otra letra, no esa. Pero la deben diferenciar porque phi la usamos para otra cosa. Eh, la deben diferenciar por eso. La phi minúscula, ¿no? Bueno, ¿alguna duda con P valores? Bueno, esto es como les dije, como una verificación, lo de valores de P. Para ver si rechazan o no la hipótesis, les tiene que dar lo mismo que en el ejercicio, ¿no? Bueno, vamos con dos poblaciones entonces. El 28, por ejemplo, que es el primero. Bueno, el punto 28. Bueno, el punto 28 dice, como parte de un estudio para evaluar las diferencias en los niveles educativos entre dos centros de capacitación, se aplicó un examen común a personas que asisten a cada centro. Las calificaciones del examen son uno de los factores principales para evaluar diferencias de la cantidad entre los centros. Se desea probar al 5% de significación, ahí ya tengo alfa, 0,05, si hay evidencia significativa de que existen diferencias en la calidad de los centros. Se tomó una muestra aleatoria de 30 del centro A. Bueno, el centro A, n es 30, la media muestral es 82,5 y el desvío muestral es 8. Ahora tengo una muestra de 40 para el centro B, con una media muestral de 78 y con un desvío muestral de 10. Bien, entonces, cuando yo hablo de si existen diferencias o mayormente esas diferencias, estoy hablando de que la hipótesis, tanto nula como la alternativa, va a ser igual y desigual. ¿Sí? Cuando hablo de si existen diferencias. Entonces, acá tengo el resumen de lo que leímos. El nivel de significación es 0,05. Tengo el centro A que tiró estos datos, el centro B que tiene estos datos, y las hipótesis, que como dice que existen diferencias, entonces es igual y desigual. Bueno, tengo dos poblaciones, ¿sí? Ya tiro toda la basura, lo que vi antes, y tenemos esto nuevo. Fíjense que n es mayor o igual a 30, ¿sí? Entonces yo podría usar, pero el profe no se las dio a propósito, porque quiere que hagan esto. Puedo usar la fórmula de z, que es más chiquitita, cuando n es mayor o igual a 30 y las varianzas son desconocidas, que sería este caso. Entonces utilizan esa fórmula sola y ya está. Terminó el ejercicio. Pero la idea es que ustedes aprendan a hacer esto de F-Snedeker porque tiene mayor validez, tiene mayor validez el análisis este que el otro. Entonces, siempre conviene hacerlo por F-Snedeker. Entonces, lo primero que se hace en un ejercicio de dos poblaciones es probar si las varianzas son iguales o distintas. ¿Sí? Las varianzas poblacionales. Entonces, la hipótesis la hipótesis nula es que la división de las varianzas poblacionales sea igual a 1, que es lo mismo que decir que sean iguales las varianzas. Y la hipótesis alternativa, que las divisiones de las varianzas poblacionales sea distinto de 1, que quiere decir que las varianzas sean distintas, ¿no? Entonces yo marco esas dos hipótesis. Esto es como un cálculo auxiliar, para ver si son iguales o distintas. Entonces yo primero calculo los grados de libertad del primer centro y del segundo centro. Bueno, la muestra en el primer centro era 30 y en el segundo centro era 40. Entonces los grados de libertad van a ser 29 y 39. Entonces utilizo la fórmula de F-Snedeker, en donde B1 y B2 lo calculamos recién, los grados de libertad, va a ser 29 y 39. Y la fórmula dice que tengo que dividir las varianzas muestrales, que lo tengo como datos, ¿sí?
La varianza muestral del primer centro era 8 y del segundo centro era 10. Hago los cuadrados, hago la división y me da 0,64. Eso me da el estadístico de F. Entonces voy al gráfico. El gráfico tiene este estilo, ¿sí? El gráfico de F tiene este estilo. Siempre va a ser bilateral en este análisis porque estamos usando las hipótesis igual y desigual. Y bueno, como el nivel de significación era 0,05 en el inicio, entonces yo voy a tener que el primer punto crítico va a ser 0,025 y el segundo punto crítico va a ser 0,975, la acumulada que tengo que buscar, ¿no? Porque reparto 0,025 de cada lado. Entonces busco estas dos acumuladas con grados de libertad 29 y 39 en la tabla de f desnudito. Entonces busco 0,025 con B1 igual a 29 y B2 igual a 39. ¿En qué tabla, profe? En la f de Snedeker, ¿la estuvieron usando? ¿O la chusmearon? ¿O no? Sí, sí, la usamos. ¿Qué página profe. es? La página ni idea, ya la busco. Ah. Quieren que esté buscando la tabla, así que la tengo a mano. Creo que es 95. Sí, o 91. $95 acá. Gracias. Ahí lo busqué. Ahí busqué la tabla. ¿Qué dijeron? ¿90 y pico? 95, sí. Bueno. Ubiquen primero los grados de libertad. ¿Sí? Primero B1, después B2. Que coincida con 29 y 39. Pero fíjense que hay aproximado. ¿Me encontraron? Yo sigo buscando la tabla. Porque la tengo suelta, no lo tengo todo junto. Avísenme si lo encontraron. Acá la encontré. Sí, empieza en la 95. La tabla. Y tienen que buscar B1, que es 29, y B2, que es 39. Primero les conviene B1, que está arriba. Y fíjense si aparece el 29, ¿no? Bueno, no aparece el 29. Entonces buscan el más cerca, que es el 30. Entonces ahí buscan después en B2 el 39 o el más cercano, que seguramente debe ser 40 o 50. Bueno, 40. Entonces yo tengo 30 de B1 y 40 de B2, que serían los más cercanos. Y busco la acumulada 0,025, que ahí me da 0,49779. Está en la página 125. ¿Me encontraron? Sí. Y después buscan el otro 0,975 que está ahí mismo y es 1,9943 sería. No sé por qué le puse 9429 le puse, no sé por qué. 3994. Ah, porque me estoy fijando al lado. Ahí está. 19429, sí. 19429, está bien. Bueno, ¿encontraron los dos valores? ¿Los dos puntos críticos? ¿Se entiende la tabla esa? Media complicada la tabla, pero... Bueno, entonces yo ubico lo que me dio en F, que es 0,64, y me quedó justo en la parte de no rechazo. Entonces la hipótesis nula es verdadera y la alternativa es falsa. Entonces,
Si la hipótesis nula es verdadera, quiere decir que las varianzas son iguales. ¿Sí? Entonces yo acá pongo que no rechaza la hipótesis nula y que se afirma que las varianzas son iguales. Entonces yo ya sé que son iguales. Porque acuérdense que cuando son iguales utilizo una fórmula y cuando son distintas utilizo otra fórmula. Por eso tenemos que ver primero esto. Cuando se entendió hasta acá, la prueba de Snedeker. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Bueno. Entonces, como son iguales, tengo que usar esta fórmula de T de Student. Pero para poder usar esta fórmula, primero tengo que sacar el desvío ponderado este, que está acá a la derecha. Acá la fórmula. Fíjense que en la fórmula utilizan las muestras y los desvíos de cada centro, del centro A y del centro B. Y lo tengo todo como dato eso. ¿Sí? Entonces lo voy reemplazando, hago toda la cuenta y me da 84,6471. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo el valor este, que va en la fórmula de T. Y B, o sea, los grados de libertad que está en T, se calcula acá en un costadito, si se fijan acá a la derecha abajo, es la suma de las muestras menos 2. O sea, quedaría 68 grados de libertad. Entonces B vale 68, SP vale 84,6471. Las muestras, perdón, las medias muestrales las tengo como dato y las muestras las tengo como dato. Entonces ahí tengo todo para calcular T, que sería 2,0251. Entonces yo con el nivel de significación de 0,05 que me dio el ejercicio inicialmente, y como es bilateral, porque la hipótesis nula y alternativa del principio del ejercicio, como existían diferencias, era igual y desigual, entonces bilateral. Entonces yo reparto 0,025 a cada lado, para buscar el punto crítico en la tabla de T-Student. Y entonces los puntos críticos son 1,996, negativo y positivo. Marco lo que me dio el estadístico, que es 2,0251. Entonces cayó en la parte de rechazo. Entonces la decisión estadística es rechazar la hipótesis nula, la del inicio de todo, que está acá arriba. Entonces la hipótesis nula es falsa y es verdadera la alternativa. Entonces existen diferencias si es verdadera la alternativa. Entonces con un nivel de significación del 0,05 se puede afirmar que existen diferencias en la calidad de los centros, que era lo que me pedía el ejercicio. Bien. ¿Alguna duda de este ejercicio? Profe, yo tengo una duda. Sí, sí. La primera parte de ese ejercicio se lo hace porque son dos poblaciones y porque es con dos colas, ¿o no? No te escuché el principio. ¿Qué me dijiste? La primera parte de ese problema, Lo cuando de... verificas si son iguales Ah, es porque tiene dos poblaciones. y porque él tiene dos colas también. Porque si es a la derecha o a la izquierda, no se hace o sí. La hipótesis... No, se hace igual. O sea, las hipótesis nula y alternativa que está al principio de todo, que en este caso nosotros empezamos poniendo igual y desigual. Si fuera menor igual o mayor igual o lo que sea, esto lo tenés que hacer igual. Ok. Sí, tenés que hacer primero la F Snedeker. Tiene que haber un ejemplo, algún ejercicio de los que estamos. Ahora lo buscamos. De pareja. ¿Alguna otra pregunta? Pero ¿por qué, o sea, por qué el primer paso del ejercicio es comparar las varianzas? Porque yo tengo dos fórmulas, ¿sí? Tengo eh, para iguales, para varianzas iguales y para varianzas distintas, ¿sí?
Primero en principal las varianzas poblacionales son desconocidas, ¿sí? Eso no lo tengo. Entonces, como son desconocidas, tengo que averiguar si las varianzas poblacionales son iguales o desiguales, o distintas. Entonces, eso lo averiguo con esto de f de Snedeker. Si son iguales, utilizo un par de fórmulas. Y si son distintas, utilizo otro par de fórmulas. Entonces, depende de eso. ¿Bien? Claro, y nosotros empezamos porque en el enunciado habrá dicho que las varianzas poblacionales son desconocidas. No es que lo dice así fijo, pero no me da el dato. Claro. Bueno, fíjense, a ver si el 29, con la pregunta que me decían recién, fíjense que las hipótesis se leen en el 29 es con menor igual y con mayor. Las hipótesis, las principales. Por más que sean igual o menor igual o mayor igual, la parte esta de probar que son iguales o no las varianzas, la tengo que hacer igual siempre cuando hablo de dos poblaciones. ¿Sí? Cuando hablo de las medias, ¿no? Porque si hablo de las proporciones, ya tiene su fórmula lo de la proporción. Bueno, y después quería mostrar otro ejercicio. A ver, que utilicemos las otras dos fórmulas. Porque ahí utilizamos una cuando las varianzas eran iguales. Ahí nos dieron iguales. Y en los otros puntos me está dando iguales también. Les quiero mostrar el ejemplo. En el 30 dan distintas. En el No sé si 30. lo puedo ver ese, porque no me dio. Sí, no me salió bien. No, el 30 a mí me dio iguales. Iguales da. Ah, sí. Sí. Ah, ah, Ahí debe estar el error. El 31 son sí. iguales. El 32 habla de proporciones. Tienen que usar la fórmula de proporción. En el 33 también. En el 34 es de una población sola. Así que ahí no. No, el 35 ya lo habíamos visto. Ah, creo que el 41. Ahí está. El 41 es el único que las varianzas son distintas. Ahí vamos a ver el 41. ¿Se entiende esto, chicos, hasta acá? ¿Entendieron el 28? El 30 que recién me preguntabas, acá está. No sé en qué tuviste el error. Si lo hiciste. A ver. Mm, 2,23 sí me dio. Ah, porque hice mal la... Sí, la F es Neucar, busqué mal en la tabla. Te digo mal los valores de la tabla. Sí, 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 sí. Y los Sí, grados de por libertad ahí, son 9. claro, yo me olvidé, no, me olvidé de buscar los grados de libertad, lo tomé como el anterior, que no eran 9. Ah, Me olvidé de buscar bien en la tabla. Está bien, gracias. de nada. Bueno, les quería hacer una aclaración. Que vieron que n es mayor a 30, mayor o igual a 30, están en el 28, por ejemplo. Ambas n son mayor o igual a 30. Entonces este ejercicio, como les había dicho, ustedes si lo calculan con la fórmula de dos poblaciones de z, utilizando las varianzas estas muestrales en vez de las poblacionales, si utilizan solo esa fórmula, les va a dar algo parecido a 2,0251 que nos dio acá al final. Les va a dar algo aproximado porque las n son mayor o igual a 30. ¿Sí? Pero bueno, los ejercicios igual lo tienen que hacer con la prueba de f de Snedeker, no lo tienen que hacer con otro. Pero lo pueden usar como para verificar o si lo quieren probar. ¿Sí? O sea, con la fórmula que les dije acá. La pongo de vuelta. O sea, yo les había dado que esta primera fórmula de z se usa cuando las varianzas son conocidas, ¿no?
poblacionales. Pero cuando son desconocidas y n es mayor a 30, como nos pasó en el 28, pueden usar esta sola y ya está. Pero igual sí o sí los ejercicios de la guía lo tienen que hacer con FSNet, por eso estas no se usan ni están talladas. ¿Sí? Porque la idea es que usen la FSNet. Lo mismo en el parcial, ¿no? Bueno, vamos a hacer el 41 y listo. Si no hay dudas, cortamos en el 41. Bueno, el 41 decía, se examinan folletos de ofertas públicas de venta de acciones. En una muestra aleatoria de 70 folletos, en los que se revelan las predicciones sobre las ventas, el cociente medio entre la deuda y el capital propio antes de la oferta es 3,97. ¿Saben lo que es el cociente medio? ¿A qué se está refiriendo acá? Ya la misma palabra igual lo dice, ¿no? O les da una pista. ¿Cuál sería ¿Promedio? Sí, sería la media. Es como para complicarla, como hablamos siempre. El cociente medio, que es la media, sería 3,97 y la desviación típica 6,14. Entonces, para este primer población, utiliza 70 de n, 3,97 la media y 6,14 el desvío. Y la segunda población sería de 51 la muestra, 2,86 la media y 4,29 el desvío. Con un nivel de significación del 10%, o sea, de 0,1, la hipótesis nula de que las medias poblacionales de los cocientes, de los que no revelan las predicciones sobre las ventas y los de los que sí las revelan, son iguales frente a la hipótesis alternativa bilateral. Bueno, acá dice que es bilateral, que la hipótesis nula es igual, ¿sí? Así que ya te dice que es bilateral y que la hipótesis nula es igual y la alternativa es desigual. Ya te dice todo bien clarito. Entonces acá está el resumen al principio de todos los datos de cada población, las hipótesis, el nivel de significación. Y bueno, como las varianzas son desconocidas, las poblacionales, como son desconocidas, y tengo dos poblaciones, por esas dos cositas, primero tengo que probar si las varianzas poblacionales son iguales o distintas. Con lo mismo que hicimos recién. Saco los grados de libertad, restándole uno a cada muestra. Calculo f dividiendo los cuadrados, dividiendo las varianzas muestrales, que me da 2,0484. Ahora, como el nivel de significación era 0,01, lo divido en dos partes, entonces tengo que buscar el 0,05 y el 0,95 de acumulada para hallar el punto crítico, con los grados de libertad 69 y 50 en la tabla de FSNet. Y los puntos críticos me van a dar 0,64 y pico y 1,57 y pico. Entonces ubico lo que me dio F y me dan la parte de rechazo. Entonces si rechazo la hipótesis nula, la verdadera es la alternativa, que es que son distintas las varianzas. Entonces como son distintas las varianzas, tengo que usar este otro par de fórmulas, que es más largo. Como dije antes, hay dos fórmulas para sacar B, que es los grados de libertad. Una es esta que acabo de poner acá, en donde se le agrega el menos 2 y los denominadores de abajo de todo son n más 1 y n más 1. Y después hay otra que es la que da el profe, que también la uso, pero es otra, que seguramente se la dio a ustedes también. Es sin el menos 2, pero acá abajo de todo es una resta. Es n menos 1 y n menos 1. Que da lo mismo, o aproximadamente lo mismo. Entonces, esta cuenta es larguísima. Ojo, cuando reemplazan los datos y lo ponen en la calculadora, háganlo por partes o háganlo todo junto pero con muchos paréntesis, porque es muy largo y con muchos paréntesis, muchas divisiones. Así que ojo cuando ponen los dedos en la calculadora con esto, porque suelen confundirse. Entonces todo esto da 120,7664, que es aproximadamente 121. Acá lo tengo que aproximar un valor exacto, lo que es grado de libertad. Tiene que ser un valor exacto.
Entonces esto que saqué son los grados de libertad de T, que tiene esta fórmula. Este es el test de Wave. Tiene esta fórmula. Tengo todos los valores de los dos centros, o de las dos poblaciones al principio del ejercicio. Lo reemplazo, hago la cuenta y me da 1,17. Era bilateral, porque las hipótesis eran igual y desigual. Busco los puntos críticos en 0,05 en ambos lados para T de Student y me da menos 1,658 y 1,658 y pongo el valor del estadígrafo, que es 1,17 en el gráfico, y me queda que no rechaza la hipótesis número. Entonces, si no la rechaza, quiere decir que es verdadera, entonces quiere decir que son iguales. Entonces, la acción derivada es que se puede afirmar que las medias son iguales. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con este ejercicio? ¿Entendió? Sí, profe, se entendió. Son ejercicios largos y tediosos, y hay muchas fórmulas, ya se me ha dado cuenta que son muchas fórmulas. Pero bueno, es práctica. Bueno, no sé si tienen alguna duda de todo lo que vimos hoy, que quieran preguntar, o algún ejercicio que si les haya ocurrido ahora. ¿Quieren preguntar algo? ¿No? ¿Seguros? Por mi parte no, profe. Bueno, si no hay dudas, vamos a hacer lo siguiente. Yo, como les dije, los trabajos prácticos ya los corregí, los estaba pasando en limpio en una planilla para subirlos al, ¿cómo se llama? Al campus, así que ahora en un rato ya se lo subo, ya lo pueden ver. Entonces ahora les subo eso. Cualquier duda que tengan sobre el trabajo, me mandan un mail, o si quieren saber qué les corregí o lo que sea, me mandan un mail y les digo, sin problema. Y bueno, después subo el recuperatorio para los que estuvieron ausentes o si hay algún desaprobado. Se los mando hoy o mañana temprano. Y ahora les subo el video de la clase. Y bueno, cualquier duda me la preguntan por mail. ¿Sí? Profe, el trabajo tiene aprobado y desaprobado nomás, ¿no? El trabajo yo les pongo la puntuación que sacaron, porque el form tiene 100 puntos. Y cada ejercicio tenía un puntaje. Entonces yo les voy a poner la puntuación y al lado les voy a poner aprobado o desaprobado. ¿Sí? Para estar aprobado era el 60%, o sea que tenían que tener 60 puntos o más para estar aprobado. Así que bueno, eso lo van a ver ahora en la planillita. Buenísimo. Gracias, profe. Bueno, nos vemos la próxima, chicos. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas Nos noches. vemos. Chao, buenas noches. Chao, gracias. Chao, nos vemos.